¿Tienen hoy día un precio basado en fundamentos de equilibrio hoy día en la renta? Luca a cierre de año. No me queda claro que las tensiones comerciales hayan terminado y eso creo que puede ser costoso para una economía como la chilena. Cuando algo pase con el euro, ¿quién va a salir a defender? ¿Alemania? Puede ser, pero Alemania, los votantes alemanes van a empezar a decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a ayudar a todos? Claro, el oro es nuestra protección contra los malos gobiernos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde hablamos de dinero, inversiones, finanzas personales e invitamos a muchas personas interesantes de esta industria. Y en esta oportunidad tenemos a un gran invitado de una empresa de inversiones muy connotada como es la Reinvial, al economista jefe Javier Salinas. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, Javier. Muchas gracias por estar acá, por darte este espacio de tiempo. Y como a todos les preguntamos desde el inicio, ¿cómo comienza tu carrera profesional? ¿Cómo llegas, y siempre digo lo mismo, cómo llegas a estar sentado acá, que en definitiva es estar en la industria financiera y hacer una carrera ligada al mundo de las inversiones? Bueno, probablemente mis inicios en el mundo financiero fueron un poquito accidentales, porque bueno, yo soy economista de carrera, yo estudié en la Universidad de Monterrey, en Monterrey, México, licenciado en economía. De ahí, una vez terminando mis estudios, me voy a trabajar a mi ciudad natal, que es Ciudad Victoria, en el gobierno del estado de Tamaulipas, encargado de las estadísticas del estado, que tienen que ver con mercado laboral, algo de inversión, pero inversión física, no inversión financiera, como para tratar de promover de alguna forma las inversiones extranjeras en el Estado, pero siempre desde el punto de la política pública. Trabajé ahí un par de años y de ahí mi esposa y yo nos venimos a estudiar un posgrado acá a Chile. Ella estudió un doctorado en economía y yo estudié el magíster en macroeconomía aplicada en la Católica. Perfecto. Estando ahí, bueno, terminé yo antes que mi señora, porque mi señora estaba estudiando el doctorado, son 5 o 6 años, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero igual un magíster son 2 años. Así que fui a hablar con mi director de posgrado, Juan Eduardo Coimans, y él me comentó, le dije que, bueno, quería seguir estudiando, que a lo mejor política pública sería interesante, y me dice, pero no, política pública tú ya sabes, no vas a tener ningún problema, ¿por qué no mejor estudias finanzas? Y yo dije, pero ¿por qué finanzas? No, estoy estudiando macro, y me dice, tú eres bueno para la micro, te gusta, el mundo financiero es muy micro, vas a tener mucha oportunidad de juntarlo con lo que ya aprendiste en macroeconomía. Me dice, estudia finanzas, pero estudia finanzas en la escuela de administración, no en la escuela de economía, porque en la escuela de economía vas a seguir con toda esta onda de la derivación igualada a cero. No, vete a la parte aplicada, a la parte práctica de la escuela de administración y estudia el magíster en finanzas. Fue bien complicado al inicio porque uno está como bien formadito de otra forma, ¿no? Entonces entrar a un mundo nuevo, con un lenguaje diferente, fue bien complicado para mí al inicio. La sufrí, pero me gustó y de ahí empecé a trabajar. Primero trabajé en Principal Financial Group como estratega, siempre juntando la parte macro con la parte financiera, y de ahí me llamaron a trabajar en la Reinvial. Ya llevo 13 años, si no me equivoco, trabajando en la Reinvial. Y de verdad que esta fusión entre la parte económica y la parte financiera, que pareciera que es natural, pero los economistas no lo hacemos tan natural y los financieros tampoco lo hacen no sale, es como que se tiene que practicar, se tiene que trabajar un poquito más. Pero de verdad es una combinación bien interesante, ¿no? Y que es bastante útil para la toma de decisiones de las inversiones. Entonces, pensar en la macro, cómo esto le va a pegar a las tasas de interés, a las tasas de descuento de los diferentes modelos de valorización, cómo le pega al tipo de cambio, cómo le pega a las utilidades de las compañías. Desde una perspectiva económica le da mucho más fuerza a lo que ya todo el mundo en el mundo de las finanzas conoce, ¿no? Sí. Oye, y volviendo un poco a tu inicio, ahí me gustaría, ya que tú eres mexicano, hacer una primera comparativa. ¿Cómo funciona ya esta carrera de economía, que yo diría es algo más habitual en otros países? Acá en Chile no tenemos la carrera de economía de base, acá hay ingeniería comercial súper amplia. ¿Cómo has visto esas diferencias en ese pregrado, en definitiva?
Bueno, mi experiencia fue muy particular. Igual estudié en la Católica y en la Católica ingeniería comercial es muy economista. Ya. Entonces, yo creo que se parece más economía de México con ingeniería comercial mención economía Perfecto. que administración de México con ingeniería comercial mención administración. Perfecto. Los ingenieros comerciales mención administración aquí llevan muchas macros, llevan muchas micros, llevan matemáticas más profundas que las que se lleva en México, mientras que en México se llevan marketing, administración, recursos humanos, otra gama de materias. Pero en la parte de ingeniería comercial mención economía y economía, te diría que es bastante parecido. O sea, Ahora, ahí hace la diferencia, en definitiva, el apellido que toma cada alumno que estudia ingeniería comercial. Claro. Que son las menciones. Claro, Perfecto. claro. Ahora, la gama en México es bien amplia dentro del área de negocios, porque uno puede estudiar, en mis tiempos estaba la carrera de economía, la de administración, mercadotecnia, recursos humanos, comercio internacional, finanzas internacionales, diseño industrial, que tenía cierta relación también con la parte de administración. Bastante parecido en Chile, en definitiva. Que Claro. En Chile la ingeniería comercial tiene todas Esas aristas. por ejemplo. esas aristas, esas verticales, y al final uno va tomando un camino adentro. Claro. Perfecto, perfecto. Ya, eso era solo anecdótico, Dato. porque es interesante conocer las realidades de diferentes países. Sí. Así que muy interesante. Y llegaste entonces a Principal y luego a la Reinvial. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos en la práctica como economista? ¿Cuáles fueron las primeras pegas en esas áreas? ¿Qué es lo que hacías? Bueno, mis primeros trabajos, y te diría que continúan ahora un poquito más, claro, un poquito más complicado, con más profundidad, pero básicamente cuando empecé en Principal era darle seguimiento a las economías globales, a las economías en todo el mundo, para eso aplicarlo a la estrategia accionaria global. Perfecto. Por ejemplo, saber qué estaba pasando en las economías de Europa emergente, para saber si irnos overweight o underweight en los fondos, qué estaba pasando en Asia, qué estaba pasando en los principales países de la TAM. Y aunado a eso, darle un seguimiento particular a la economía chilena para saber qué pasa con la política monetaria, la política fiscal, el tipo de cambio, crecimiento e inflación para los fondos de renta fija local. Perfecto. Entonces, la relación de los economistas normalmente es más natural con las áreas de renta fija que las de acciones, salvo que tenga que la estrategia accionaria sea más top-down o sea más desde un punto de vista estratégico, ¿no? Cuando el análisis es muy bottom-up, ahí tenemos menos que ofrecer en el agregado. Claro que en el 1-1 en la conversación de qué está pasando con el sector retail o en el sector bancario podemos aportar, pero es mucho más directa cuando la estrategia es más top-down. Detengámonos ahí, lo hemos hablado en otros capítulos, pero yo creo que es súper importante siempre desde el ámbito económico y relacionado a decisiones de inversión o visión de inversión en una empresa de inversiones, está esta lógica del top-down y el bottom-up. Explícanos ahí ambos conceptos. Básicamente es el punto de partida de tu análisis financiero, ¿no? Cuando tú estás haciendo bottom-up, básicamente lo que estás analizando es a los individuos particulares, en este caso las empresas, para saber cuáles van a tener mejor rendimiento, peor rendimiento, cuáles tienen más riesgos, y de ahí vas construyendo una estrategia en los nombres que te interesan y la vas agregando hacia arriba. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Estas 3 o 4 empresas me gustan, resulta que estas 3 o 4 están en diferentes sectores. Y ahí dices, bueno, estoy sobreponderado o subponderado en algún sector, pero no porque te guste el sector, sino porque las compañías que están debajo te gustaron. Cuando la perspectiva es al revés, top-down, tú empiezas analizando el contexto global o el contexto macroeconómico, de ahí haces el hilo a los sectores, y de los sectores, tú determinas cuáles son los que más te gustan y eliges a las empresas que crees que van a ser ganadoras en ese contexto. Entonces, básicamente es, si quieres partir con el análisis de cada una de las empresas e ir agregando, o quieres partir desde el análisis general e ir a lo particular. Llevo un ejemplo súper concreto quizás de la actualidad. Desde el bottom-up puede ser, hay una empresa súper disruptiva, grande en el mundo que se llama Nvidia,
y que esa empresa uno la analiza en detalle para de repente ver qué está pasando más allá y tomar una decisión en función de ella. Y en Chile, por ejemplo, en el último tiempo, que ha estado bien de moda el sector retail, que le ha ido bastante bien en el último tiempo, es que el sector en su conjunto ha estado mejor. Y por lo tanto, por chorreo, todas las empresas del sector les va a ir un poquito mejor, un poquito peor, pero hay un buen ambiente para el sector en particular. Exacto. ¿Viste? Me podrían entrevistar a mí, pero bueno. No, pero es que lo que pasa es que lo que tratamos de hacer es ir aterrizando en cosas más... Para que se entienda. Claro, para que se entienda todo esto. Oye, Javier, y ahí en la mayoría, por ejemplo, en Darra, ¿qué estrategia usan más? Pues son estrategias totalmente distintas, diría yo. Sí. Y si uno habla con un manager que te dice, no, yo me enfoco en las acciones, no me preguntéis nada de macro porque yo no sé lo que está pasando afuera, yo sé de las empresas que estoy invirtiendo. No me importa si la empresa y no me interesa si están subiendo las tasas o bajando las tasas porque yo voy a la empresa. Y al revés, vaya a hablar con el otro y te dice totalmente la otra historia. Entonces, ¿cómo lo he visto en la práctica de las empresas de inversión? Creo yo que eso va a depender al área de la Reinvial que le preguntes, porque al final de cuentas es una empresa muy grande y una práctica muy saludable en la industria es tener Chinese walls, es decir, que lo que pasa en un área no se contamine con lo que sucede en otra, en aras del bienestar del cliente final. Yo te podría decir particularmente que en el área de research tratamos de hacer algo un poquito más ecléctico que vaya en las dos direcciones, ¿no? Tenemos analistas sectoriales que se especializan en cada uno de las empresas que conocen y que visitan. Entonces, ellos toman decisiones en función de lo que está sucediendo en cada una de las compañías, pero no ignoran la perspectiva económica al decirles, por ejemplo, ¿sabes qué? Se viene un periodo más inflacionario, menos inflacionario, hay riesgos globales, el tipo de cambio se puede depreciar, mira lo que está pasando en Estados Unidos, o advertirles lo que está sucediendo en China, aquellas empresas que son exportadoras a China, tengan cuidado. Entonces tratamos de hacer una combinación de ambos enfoques para que, y esto es importante, los clientes a los cuales nosotros les damos recomendaciones, que son los clientes institucionales, tomen la visión que más les interesa para que ellos tomen decisiones para sus portafolios. Nosotros en el área de estudios no tomamos decisiones de inversión, nosotros no compramos ni vendemos nada, nosotros damos nuestra visión a los institucionales para que ellos tomen la decisión. De hecho, yo te iba a preguntar, hoy día siempre me pregunto, ¿cómo se compone un área de estudio? Y en particular, el área de estudio de la Reinvial es grande, porque tienen como sus clientes, de cierta manera, son varios, que son interempresas, que le pueden ustedes... Ahí cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo usted, cuál es su cliente final, uno de los institucionales, ya lo dijiste, pero no sé si hay... ¿A quiénes le entregan su visión constantemente? Nuestra visión la entregamos principalmente a los institucionales, ¿no? A AFPs, compañías de seguros, fondos mutuos, y family offices y actores institucionales internacionales. En Perú, en Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, el resto de Europa. Pero básicamente nuestra relación es más con institucionales que con clientes personas. Perfecto. Nuestro departamento de estudios tiene, te diría, tres grandes áreas. Por un lado, tenemos analistas que hacen cobertura de acciones, analistas que hacen cobertura de bonos corporativos y el área macro, que además ayuda en bonos soberanos y en tipo de cambio, que esos serían como los activos que nosotros estaríamos cubriendo. Los analistas son más bien analistas de empresas y a veces hacen tanto la cobertura de acción como del bono, porque al final de cuentas la empresa es la misma, y ahí aprovechamos un poquito las sinergias que se pueden dar y el expertise que puede tener en una sola empresa para cubrir los dos activos. Pero te diría que básicamente si distribuyéramos nuestras actividades por asset, sería acciones, bonos corporativos y activos macroeconómicos, por darles algún nombre, que son bonos soberanos y tipo de cambio. Y ahí, por ejemplo, no sé, ¿quién construye un fondo mutuo de acciones chilenas o de acciones internacionales? No recopila esta información, ustedes no hablan con ellos como para tener una visión adicional para tomar esa decisión. Ellos, los fondos mutuos, si están haciendo un nuevo fondo, ellos a
harán su propio proceso de inversión, ellos decidirán qué tipo de enfoque tendrán. Y a nosotros nos llaman para preguntarnos qué estamos viendo de la visión macro, de la visión empresarial. Para esa información, ellos introducirla de la manera que consideren óptima en su proceso de inversión y ellos tomar las decisiones de inversión. Conocemos en términos generales cuáles son los métodos de toma de decisiones, pero nosotros no nos metemos con cada uno de nuestros clientes para decirle, oye, ¿sabes qué? Míralo por este lado, míralo por este otro. Simplemente le decimos, ¿sabes qué? Las compañías están en esto, las empresas están en esto, las valorizaciones de las empresas están en esta perspectiva. Ten cuidado con estos riesgos macroeconómicos. Toma estos inputs, mételos en tu juguera, sea la juguera que sea, y toma tus decisiones. Porque al final de cuentas, quienes son el rostro para el cliente final son ellos, ¿no? Claro. Y así como nos llaman a nosotros, también esperamos que llamen a otros departamentos de estudios sell-side. Claro. Porque de hecho es así en la medida que la información va fluyendo, digamos, del origen a los departamentos de estudios y a los que toman las decisiones, como el mercado se vuelve más eficiente. En la medida que la información fluya, ya sea cruda o digerida de alguna forma, es como el mercado se va alimentando y se vuelve más eficiente. Perfecto. Entonces, ya habiendo hecho todo ese contexto, ahora nos metemos en la actualidad y saquemos el jugo a Javier para preguntarle cuáles son las visiones que tiene. Partamos desde arriba. Dale, ¿Cómo está impactando la guerra comercial? Me acuerdo que hablamos hace un par de semanas y dijiste, sí, tengo una ensalada de números. Sí, no, de verdad creo que la guerra comercial está marcando un parteaguas en la forma en la cual el mundo está funcionando. Estábamos acostumbrados, yo estudié en los 2000, entre el 2000 y el 2005 en México. En ese tiempo estaban saliendo los primeros estudios de los beneficios del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá en la economía mexicana. Con resultados agridulces, lo voy a decir. Al final de cuentas, todo el mundo creía que la apertura comercial en México iba a generar bienestar en todo el país, disminución de pobreza, aumento en el crecimiento de la actividad de manera significativa. El problema es que en el 1995, bueno, en 1994, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, es cuando a finales de año empieza también la crisis del tequila, que aquí también vivieron un par de coletazos de lo mismo. Se junta también con la crisis asiática, que en México no la sentimos porque veníamos con nuestra propia crisis. Ya venía golpeado. Claro, y una seguidilla de cosas que sucedieron en esos 5 años que volvieron muy complejo saber cuál era el resultado final. Pero sí vimos esbozos de bienestar en la parte norte del país, aumento en la productividad, mejora en las empresas y sí se vieron beneficios. Entonces, mi crianza económica, por darle algún nombre, fue de que la apertura comercial es importante, la apertura comercial genera bienestar, yo creo que todos lo seguimos estudiando hasta ahora, pero una apertura comercial total. Entonces, hoy en día, tener a un presidente en Estados Unidos hablando de que quiere proteger a la industria, que quiere mejores trabajos por medio del proteccionismo, nos suena un poco los 80s y los 90s de la región, ¿no? Sí, es como retroceder en el tiempo. Claro, y más en nuestra región que lo sufrimos, que lo vivimos. Y las listas de lo que sí se puede y lo que no se puede. Claro. Y cómo se va a ir pasando uno valor. Claro, y luego nos comparábamos con los tigres asiáticos que tienen su modelo de, ¿cómo se llama?, de fomento a las exportaciones, mientras nosotros estábamos con la sustitución de importaciones. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a decir que su política es cerrarse, genera un cambio en la visión del mundo. Europa no ha sido, si bien es un promotor de la apertura comercial, también lo hacen muy a su forma, ¿no? Claro. Y que Estados Unidos lo empiece a hacer también es una excusa para ellos hacerlo. Y si los países desarrollados empiezan a hacerlo, otros países también emergentes lo van a hacer. Chile es una economía pequeña y abierta, claro, por definición. Entonces, cuando el mundo se cierra, a nosotros nos pega un montón. Y esto parece que es más bien permanente. Si bien hemos visto algunas, no sé, negociación, que se baja el arancel, que no sé,
lo que hemos mucho estado viendo. ruido del día a día que es habitual en este tipo de cambios. Pero se instauró una idea. Se Sí. instauró una idea que antes no estaba y que era que en los países desarrollados la apertura comercial, como la habíamos visto, no es tan beneficiosa. Más allá de si la idea es verdadera o falsa, si es debatible o no, esa idea no existía. Y eso probablemente vaya a cambiar la forma en la que estamos acostumbrados a ver el mundo. Eso aunado a que la geopolítica está cambiando. Los que éramos aliados ya no lo somos. Los que eran enemigos ya no lo son. Entonces, también está cambiando la forma en la cual los equilibrios de poder en el mundo están el día de hoy, ¿no? Siempre hemos visto esta tensión, o las últimas décadas hemos visto esta tensión entre Estados Unidos y China, pero ahora se vuelve más evidente, mucho más evidente. Estamos viendo acercamientos bastante fuera de lo común entre Rusia y Estados Unidos. Y de nuevo, sin meter juicios de valor, ¿no? Más allá de todo lo que está sucediendo en el tema humanitario, que es súper importante y no lo podemos descartar, en materia geopolítica y en materia financiera, estos cambios generan volatilidad e inestabilidad en los mercados financieros. Y no solo de corto plazo, sino de mediano plazo. Entonces, ¿qué tan de largo plazo son los compromisos que toma una economía desarrollada con el resto del mundo? ¿Cómo se van a respetar los tratados de libre comercio? ¿O el tratado de libre comercio solo se respeta cuando el grande quiere que se respete? Entonces, eso es un nuevo paradigma. Creo que eso está generando mucho ruido. No sabemos cómo va a terminar. No sabemos si esto es cuestión de 4 años o es más permanente. Así que lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo va avanzando esto y tomar las precauciones en los portafolios necesarias, ¿no? Porque tampoco tenemos mucha certeza de hacia dónde van a terminar estos equilibrios. ¿Cómo impacta estos desequilibrios? Siempre vuelve al equilibrio en alguna nueva forma y se mueven esos flujos de diferentes formas, pero ¿cómo impacta finalmente en cosas como el tipo de cambio, las tasas, inflación y los accionarios? Complementando tu pregunta, Fernando, que también quería llevarlo para allá, esto se puede de cierta manera modelar porque uno dice, bueno, cambian todas estas variables y uno puede esperar menor crecimiento económico, un poquito más de inflación. ¿Tiene sentido modelar? Porque todavía es algo que no se sabe a qué punto vamos a llegar. Entonces, ¿cuáles son los impactos? Y por lo tanto, ¿de qué manera podemos esto meterlo en una fórmula? Ahí hago un paréntesis. Me imagino que y por eso se genera la volatilidad, porque es imposible de modelar. O sea, es posible modelar cualquier cosa en la vida, pero es difícil saber qué se va a hacer. Claro. O sea, sí, probablemente lo primero que les tengo que decir es que esto es un escenario de mayor volatilidad. Y como tiene mayor volatilidad, aquellos activos más riesgosos hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Hay que irse a activos un poquito más seguros. ¿Dónde están los activos seguros? Esa es una discusión que podemos tener en una segunda etapa, ¿no? Si los bonos del tesoro son tan seguros como están. Claro. Que hasta eso está cambiando. Que hasta eso está cambiando, pero por ahora dejemos el que los activos riesgosos pueden sufrir un poco más que los activos seguros en un escenario de alta volatilidad, que es lo que estamos viendo. Menor crecimiento, estamos de acuerdo, pero pensando en decisiones relativas, ¿dónde va a haber mayor efecto de este menor crecimiento? En las economías más pequeñas y abiertas. Aquellas economías que se mantuvieron cerradas y no vieron esos beneficios de la apertura comercial, no se van a ver perjudicados porque se están cerrando, porque ellos nunca estuvieron abiertos. Hay economías bastante más cerradas en la región que la chilena, por ejemplo, la brasileña. Europa funciona como bloque, más allá de que Alemania exporte un montón, que sí es cierto, muchas de sus exportaciones son dentro de la misma Unión Europea y esa situación no va a cambiar. Entonces, mientras Europa sigue exportando a España, a Italia, al resto de los países europeos, eso probablemente no nos vaya a afectar. China se percibe como una economía abierta, pero tiene un consumo de inversión local muy dinámico. Entonces, es más cerrada que, por ejemplo, Chile. Tiene otro tamaño, ¿no? Y tiene otra importancia en el mundo económico. Pero economías pequeñas probablemente lo vayamos a sufrir más, ¿no? ¿Por qué? O sea, y ahí llevándolo a Chile, pero primero yendo, o sea, se me enredó la pregunta, pero ¿cómo impacta? Porque Europa, muy bien dicho, China, muy bien dicho, Estados Unidos, ¿cómo le pega todo este cambio de esquema? Porque todos sabemos que cerrarse, traer
la manufactura al propio país a una mano de obra más cara, subvencionada seguramente, genera más déficit, un montón de externalidades negativas. ¿Por qué están haciendo? Que es una pregunta que uno puede tener su prejuicio de ¿por qué harían eso sabiendo que están malos? A ver, ¿por qué hacerlo? Difícil tener la respuesta. Difícil ponerse en la cabeza de Donald Trump. Claro. No, pero ni siquiera es Donald Trump, es un grupo... Sí. O sea, ahora, antes quizás era una volada más de él solo, quizás, pero hoy día hay una fuerza importante dentro del mismo entorno norteamericano, así como creencia. Y yo iría un paso antes. Él ganó una elección con estas promesas. O sea, hay un porcentaje importante en Estados Unidos que cree que es así. Entonces, hay un porcentaje importante de la población que no se vio beneficiado del comercio internacional. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que nos enseñan en la universidad? Bueno, cuando hay una política que genera una utilidad importante a nivel país, pero no todos se ven beneficiados, lo que hay que hacer es de alguna forma generar una política de redistribución para que estos ganadores sigan siendo ganadores, pero no en extremo, y de alguna forma tratar de compensar a aquellos que están perdiendo en esta historia. Eso no se dio. Y eso no se está dando en ningún país. Claro. Entonces, esa no compensación hizo que, creo yo, un porcentaje importante de los votantes que se sentía desilusionada, no solo del modelo de apertura comercial, sino del modelo económico en general, votara de esa forma. Al final de cuentas, lo económico está supeditado a lo político, que eso es básicamente lo que dice Darren Acemoglu. Perfecto. Y esa política, yo creo que está supeditada al buen marketing que hizo en campaña Donald Trump. También, o sea, supo cuál era la Claro, dolencia claro. de un porcentaje importante de la población y lo capitalizó políticamente de una manera muy hábil. Claro. Entonces, Estados Unidos el objetivo de Donald Trump es que Estados Unidos salga ganando de toda esta guerra comercial o como le queramos llamar, ¿no? No me queda claro si es que con toda la... No me queda claro cuáles van a ser las decisiones que van a tomar los inversionistas, las compañías en este entorno. Porque vimos que en una primera etapa los aranceles fueron muy altos, pero luego retrocedieron. Pero tampoco sabemos si ese es el nuevo equilibrio y en algún momento se enoje y los vuelva a subir. Entonces... De hecho ahí solo pero no sé si fue como un efecto de masa o como muy bien pensado, porque tiró el tejo muy pasado, lo tiró para abajo, pero ese para abajo sigue siendo mucho más alto que antes. La cosa es que como la gente dijo, ya, claro, entre 30 casi y 10, me quedo con el 10, no es tan malo. No es tan malo, pero que sigue siendo peor que lo que estábamos en diciembre, por así decirlo. Pero tampoco sabemos si el 10 es permanente. Claro. Puede subir a 20 Puede o a 30. ser de nuevo. Claro, entonces... Imagínate si yo soy una compañía norteamericana y no sé si instalarme en Estados Unidos o instalarme en, no sé, en algún país asiático que tiene costos mucho más bajos, costos de producción más bajos. Si me pongo en Estados Unidos y los aranceles se mantienen altos, gané. Pero si Donald Trump decide bajar los aranceles, perdí. Claro. Porque alguien se va a poner allá y va a ser mucho más competitivo y me va a afectar. Y si yo me pongo allá y los aranceles se mantienen bajos, gané, pero se mantienen altos, perdí. Entonces, yo hoy en día, si soy una empresa que estoy decidiendo venderle a Estados Unidos, yo no sé si instalarme en un lugar o en otro. Entonces, esta incertidumbre estaría generando que las inversiones se frenen. No solo en Asia, sino también en Estados Unidos. Yo no sé dónde ponerme. Ahora, ¿hacia dónde probablemente vaya a converger esto? Tratando de adivinar. Claro. Yo creo que esto va a terminar en una lógica de bloques. Es decir, Estados Unidos necesita a Canadá y a México para tener cadenas productivas más eficientes. No lo puede hacer solo. De hecho, lo vimos, ¿no? La energía de Estados Unidos viene también de Canadá. Claro. Canadá tiene una matriz mineral y petrolera importante. México tiene mano de obra barata y calificada también en algunos casos, para algunos sectores.
Entonces probablemente terminemos con una lógica de bloques en los cuales los 3 países tienen aranceles bajos entre sí, pero altos contra el resto del mundo. Algún tipo de unión aduanera, ¿no? Pero si esa es la lógica, no sé cómo queda Chile. Porque, ¿con quién se va a aliar Chile para armar una unión aduanera? Pero qué bueno que tocaste el punto de Chile, porque si solamente nos fijamos en cómo ha sido el desempeño de la bolsa chilena en el último tiempo, que precisamente viene un muy buen desempeño desde que asume Trump hasta ahora, ha sido uno de los países que ha tenido mejor desempeño en estos meses. Y similar a lo que ha pasado con Europa, que también ha tenido muy buen desempeño y que tiene lógica con lo que tú decías antes de que Europa de cierta manera se van a arreglar entre ellos y que venían muy castigados. ¿Qué crees tú que ha pasado en el último tiempo en Chile y por qué ha sido de cierta manera bien recibido todo esto? O sea, yo por lo menos hasta ahora en los activos chilenos no veo un gran efecto de la guerra comercial. No se ha notado. Y creo que esto tiene que ver con el comportamiento del dólar global. Ya. Al final de cuentas, esta depreciación del dólar le está dando aire a todas las monedas del mundo que quedan esta apreciación, y eso también ha generado flujos a la región o flujos a los diferentes países que están también sosteniendo de alguna forma las bolsas. Creo que aquí el componente clave es el dólar, que el dólar global se ha depreciado. ¿Por qué no se ha apreciado el dólar? Probablemente porque Estados Unidos está caminando por este pasillo muy delgadito entre que no está muy boyante, por ende no atrae todas las inversiones que querría, pero tampoco está catastrófico que vayamos todos a refugiarnos a Estados Unidos. Claro. Va bien, va piola, ¿no? Claro, como va piola, no me quiero meter en Estados Unidos porque hay inversiones que me pueden dar mayor rentabilidad, pero tampoco es un mundo muy riesgoso. Si Estados Unidos empieza a convertirse en un rockstar del crecimiento los siguientes años, o todo empieza a salir mal y el mundo empieza a tambalear, el dólar se va a apreciar por las buenas o por las malas razones, y todas las monedas nos vamos a empezar a depreciar, y ahí es donde vamos a ver el descalabro. Mientras Estados Unidos siga por este pasillito, todos vamos a seguir, digamos, contentos en mercados emergentes. Claro. Pasándolo a Chile, hemos visto un peso que se ha fortalecido, hemos visto un cobre que se ha mantenido todavía fuerte también, porque los riesgos de la guerra comercial con China se sienten aminorados respecto a lo que estábamos viendo. Las negociaciones pareciera que están bien. No quiero decir que van a terminar bien, pero se están viendo bien. Entonces el dólar, el cobre se ha fortalecido, y eso ha mantenido a Chile, digamos, bastante bien. ¿Eso va a continuar? No lo sé. Va a depender de cómo se desempeñe Estados Unidos y cómo continúen estas negociaciones con China. Ahí tocaste un punto importante, que es la lógica que hemos vivido en las últimas décadas, que es, si las cosas se ponen muy mal, suele fortalecerse el dólar, porque la plata va a la seguridad, que son históricamente los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo estás viendo esa lógica de cara al futuro, que yo creo que es discutible a lo menos? Sí. De hecho, H. Green tiene un libro muy bueno que habla acerca de esto. Básicamente lo que dice es: el dólar ha sido el refugio, digamos, desde empezó con la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial toma mucho más fuerza. Se convirtió en el referente. En Bretton Woods se convierte en el referente y se convierte en la moneda ancla, desplazando a la libra. Y el día de hoy no existe una moneda que pueda sustituir al dólar, ni en reservas internacionales, ni en transacciones, ni en nada. Porque no es que Estados Unidos es fuerte porque el dólar es fuerte. Claro. Es porque no hay un mejor competidor. Y el dólar es fuerte porque Estados Unidos es Estados Unidos. Yo sé que estamos acostumbrados a pensar en perspectivas de 20, 30, 40 años, pero Europa ha tenido periodos muy turbulentos en materia de guerras, ¿no? Y hemos visto cuáles han sido las consecuencias de la guerra en materia financiera. Entonces, y hoy en día tenemos un proyecto euro que hace que se fomente la paz en Europa, pero el euro es una moneda sin país.
Y de cierta manera joven todavía. Y es una moneda joven. Tiene desperfectos también por tener tantos países conglomerados. Claro, entonces en términos macroeconómicos. Cuando algo pase con el euro, ¿quién va a salir a defender? ¿Alemania? Puede ser, pero Alemania, los votantes alemanes van a empezar a decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a ayudar a todos? Claro, exacto. Entonces, eso vuelve muy complejo que el euro sea la moneda del mundo. Claro. Va a tener más hegemonía regional. China sigue siendo el yuan sigue siendo una moneda muy intervenida. Claro. El yen no tiene el tamaño que se necesita, ni las otras monedas desarrolladas, ni en Europa, ni en Asia. Entonces, detengámonos en el yuan, porque yo creo que todos, de una u otra manera, creemos que podría ser en el futuro la moneda predominante. Pero ¿qué cosas deberían pasar en China que no han pasado hasta ahora para que realmente sea un real competidor para el dólar? Yo creo que lo primero y más importante, el yuan tiene que ser una moneda libre. Libre. Para partir. Para partir. Claro. O sea, ¿cómo firmas un contrato, digamos, un contrato de exportaciones o importaciones, un chileno con Brasil en yuanes, sabiendo que lo que tú vas a pagar o lo que tú vas a recibir depende de las decisiones del gobierno chino? Claro. En Estados Unidos uno puede estar enojado, claro, hacer corajes y todo, pero el dólar se mueve como el mercado lo indica. Claro. Entonces, depender de decisiones, digamos, no de mercado, hacen que sea muy complejo que se vuelva una moneda referente, particularmente para contratos de mediano y largo plazo. Sí. El dólar no solo es la moneda de reserva de los bancos centrales, también es la moneda de referencia para los contratos internacionales. Y para tener los contratos internacionales firmados, debes de tener cierta, no te digo certeza, pero al menos cierta tranquilidad de que esto se va a mover en función de ciertos parámetros que uno más o menos conoce. Y el dólar, dentro de todo, uno está acostumbrado a ver el dólar cómo se mueve con el peso chileno, pero el dólar contra otras monedas desarrolladas es bastante estable, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Yo te diría que lo primero que tiene que pasar es que el yuan se tiene que convertir en una moneda no intervenida. Claro. Y que el mercado de capitales, y el mercado de capitales sea mucho más grande. China sea más grande, chico, totalmente. Más abierto. Claro. Sí. Y solamente especulativo, que estamos en esta, es muy difícil que un gobierno comunista quiera liberar una moneda porque finalmente perdís el poder, el control. Sí. Claro, no me quiero meter en eso claro, cuando me están grabando. Claro. Oye, pero sí. Claro. Pero sí. Pero ahí pasamos a otros activos que han estado de moda en el último tiempo, que son el oro y el Bitcoin, y que de cierta manera, a diferencia de lo que había ocurrido en otros momentos difíciles del mercado, el Bitcoin se destruía, caía muy fuerte y ahora se ha mantenido muy fuerte. ¿Cómo ustedes lo analizan, lo están viendo? Y el oro, estos dos instrumentos, en definitiva, ¿cómo lo ven hoy día en el contexto internacional? Mira, no me voy a arriesgar. Mi especialidad es Chile, Perú y Colombia. Ahora, te puedo decir que difícil ver el Bitcoin como una moneda tradicional, porque al final de cuentas las monedas son dinero, ¿no? Y el Bitcoin no cumple las funciones básicas del dinero, porque una de las funciones básicas del dinero es ser reserva de valor. Poder servirme para yo acumular y no perder dinero en el mediano, no mucho en el mediano o largo plazo, ¿no? El Bitcoin no cumple eso, ni tampoco me sirve hoy en día como medio de cambio, ¿no? Pero yo creo que particularmente como reserva de valor. El Bitcoin debe tener un beta más alto que muchas acciones riesgosas o que muchos activos riesgosos. Entonces yo vería al Bitcoin como un activo más, un activo de alto beta. Ya. Y con el oro, que también ha estado subiendo mucho en el último tiempo. El oro creo que estructuralmente me genera sentimientos encontrados el oro. Porque al final de cuentas, históricamente, el oro nace como reserva de valor por ser una cosa brillante y ser uno de los metales que menos brillo pierde, ¿no? Entonces lo relacionamos al inicio con lo sagrado, con las deidades, con el poder. Entonces, una vez que sale del aspecto religioso,
los líderes políticos o los monarcas o los diferentes reyes en aquel tiempo, en la antigüedad, lo toman como símbolo de poder para que lo relacionaran con dioses, ¿no? Y de ahí empezamos toda una historia con el oro. Además, agrégale que el oro, no hay muchas reservas de oro, entonces no es como que vaya a haber booms muy grandes de oro, más que en ciertos momentos del tiempo, entonces la oferta está más o menos estable. Pero básicamente nuestra relación con el oro es porque brilla lindo. Entonces, claro, hoy en día podemos decir que tiene muchas ventajas tecnológicas, que es súper maleable, que es un súper buen conductor de electricidad, pero nadie lo usa. Nadie lo usa para eso. Nadie lo usa para eso, porque es carísimo. Claro. Porque lo usamos como reserva de valor, porque lo tenemos metido en las bóvedas de los bancos centrales. Entonces, nuestra relación con el oro es una relación, te diría, gutural, como más sentimental, y nunca, creo que como humanidad nunca pudimos, a lo mejor me estoy yendo ya muy embolada, pero creo que nuestra relación con el oro sigue siendo muy tipo deidad, relación con el poder, acumulo oro porque el oro siempre va a valer lo que va a valer. Nadie lo sabe, porque de nuevo, ¿para qué usamos el oro? ¿Cuál es el valor útil del oro? Sí. Joyas. Joyas, pero de nuevo, las joyas tienen que ver con que brilla. Claro. Pero en el momento en el cual la sociedad cambia y las cosas que brillen no le gusten, Claro. se fue a cero. Sí. Que al final es tiene una pseudo demanda estática. Claro. Con una oferta limitada. Claro, y la pseudodemanda estática también está relacionada con que institucionalmente creemos que es reserva de valor. Entonces los bancos centrales acumulan en oro. Claro, entonces... Ahí solo va, que quizás como más cultural, ¿cuál es la diferencia? Porque antes existía un patrón oro, por así decirlo, respecto al sistema bancario monetario. Fue un fracaso totalmente en la historia en los 20, pero si podías explicarlo rápidamente. O sea, ¿Y cómo cambió finalmente al nuevo patrón fiduciario? De hecho, hubo un montón de discusiones el dejar de respaldar todo en oro, porque al final de cuentas lo que decían los expertos y gobernantes en aquel momento es el oro es nuestra protección contra los malos gobiernos, porque los gobiernos no pueden imprimir oro, pueden imprimir billetes, pero no pueden imprimir oro. Entonces, el oro es la forma en la que la gente se defiende de los gobiernos irresponsables. Por eso, por mucho tiempo se mantuvo el patrón oro o la relación con el oro. En algunos países hubo sistemas bimetálicos. En Estados Unidos se trató de instaurar un sistema bimetálico y no funcionó. La historia del Mago de Oz está inspirada en el sistema bimetálico, por cierto. Por eso el camino amarillo. No sabía. Interesante. En Inglaterra también tuvieron un sistema bimetálico, pero el problema del sistema bimetálico es que tienes dos monedas que tienen diferente valor intrínseco, o sea, que tienen un valor impreso, pero luego puede cambiar el valor relativo entre uno y otro, y se volvía muy complejo mantener las dos monedas, entonces terminaron yéndose hacia solo el unimetalismo, ¿no? Al final de cuentas, creo yo que el oro termina de ser la base monetaria porque nos quedamos sin oro. Porque nos quedamos sin oro para hacer moneda, nos quedamos sin oro para hacer todo lo demás y tuvimos que ir a otra cosa, ¿no? Un poquito más sofisticado. Que también nos permitió, digamos, un montón de avances financieros, ¿no? Pero hubo mucha oposición en aquel tiempo a salir del patrón oro porque no sabíamos qué tan responsables iban a ser los países. Y bueno, y en la región lo hemos vivido, ¿no? Hemos visto periodos de hiperinflaciones por países que imprimen muchos billetes para financiar déficit, que ese era el miedo en aquellos tiempos. Sí. Oye, y en esta entretenida conversación sobre economía, algo que siempre se traduce todo esto es en el tipo de cambio, en el dólar, y eso a todo el mundo le interesa. Así que si nos pudieras dar tu visión hoy día, o la de la reenviada, ¿qué están viendo con el dólar en Chile? ¿Qué es lo que están esperando para el dólar en Chile? Siempre es difícil, pero por lo menos sentarnos en los principios que hacen que tengamos una visión.
Claro. No, perfecto. Mira, yo de verdad estoy preocupado por lo que puede pasar en el mundo. No me queda claro que esta, digamos, relación entre Estados Unidos y China, que hoy se siente en paz, se mantenga así en el mediano plazo. No me queda claro que las tensiones comerciales hayan terminado. Y eso creo que puede ser costoso para una economía como la chilena. Yo creo que las presiones son más hacia depreciarse que hacia apreciarse. Es decir, es más fácil que esto llegue a Luca que a 900. Okay. Hoy deberíamos estar como a 940, si no me equivoco. ¿Tienen hoy día un precio basado en fundamentos de equilibrio hoy día en la renta? Luca a cierre de año. Ya, eso, ya, basando. Claro, pero, sí. Lo tengo que decir esto para ser responsable. Claro. El tipo de cambio es un activo muy volátil. Claro. En ningún momento le estoy diciendo a todos que salgan corriendo o que vendan activos para ir. No. Esto tiene que ser consultado con expertos, en función a un portafolio. No le recomiendo a nadie salir y tratar de hacerse rico comprando y vendiendo monedas, porque es súper complejo, es súper riesgoso, así que hay que tomar los resguardos. El tipo de cambio que te estoy comentando es particularmente para aquellas empresas que están muy relacionadas con el sector exportador o importador, externo en general, y estén evaluando coberturas. Yo creo que hay que tomar coberturas, hay que, firmar forwards o tener opciones para poder disminuir los riesgos financieros para que las empresas hagan lo que tienen que hacer. Claro. Y los portafolios tienen que tomar en cuenta estas visiones de tipo de cambio para tener una diversificación óptima. Sí. Y ahí en esa visión de un dólar más alto, ¿qué rol juega el aumento de la deuda en Chile, el precio del cobre que hoy día es alto y la mayor estabilidad política que hemos visto desde hace 3, 4 años atrás? A ver, yo creo que en esta pasada principalmente el movimiento se da por factores externos. Ya. Chile está entrando en lo local en una nueva etapa de estabilización, pero una estabilización, digamos, más frágil que la prepandemia, pre-18 de octubre, ¿no? Perfecto. Nos dimos cuenta de la fragilidad social de Chile, que nadie la tenía internalizada, menos priceada. Nos dimos cuenta de lo fácil que es que estas cosas sucedan en un país como Chile, que nadie lo esperaba. Aumentamos la deuda de manera importante por diferentes causas, ¿no? Entonces la deuda fiscal es más alta. Pero pareciera que todos estos escenarios o todos estos hechos que podían generar volatilidad o incertidumbre hacia los mercados, ya sea institucional, legal y otros más, están disminuyendo de manera importante. Hoy en día la discusión política acerca del crecimiento, la permisología, los impuestos, es una discusión que no teníamos hace 5, 6, 7 años. Y yo creo que el hecho de estar hablando de eso ya es una buena señal de que vamos en buen camino. ¿Son discusiones que se tienen que tener? Sí. Y me da gusto que las preocupaciones hoy en día sean preocupaciones de largo plazo. Claro. Estamos preocupados por el crecimiento, por la estabilidad fiscal, que es algo que no se rompe en un año ni en dos, sino son tendencias de mediano plazo. Eso quiere decir que al menos existe una percepción que lo más urgente está más o menos resuelto, ¿no? Si podemos pensar en el crecimiento tendencial, es porque no estamos preocupados de crisis importantes. No podemos desconocer, nadie puede desconocer el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación, pero el hecho de que hoy en día en la agenda las materias económicas de mediano plazo estén, yo creo que es una muy buena señal para los mercados y para los activos locales. Ahora, que eso te esté afectando el tipo de cambio hoy, te diría que no mucho. Tendrá algunos pesos ahí, la reforma previsional que se haya aprobado como se aprobó, probablemente nos da unos 10, 15 pesos extra como de aire, pero la mayor volatilidad del tipo de cambio, al menos en periodos estables, se relaciona más con los movimientos del dólar y del cobre que con lo que sucede en
en lo local. Perfecto. Maravilloso. Nos falta solamente un par de preguntas que se las hacemos a todos los entrevistados. En inversiones personales, una buena y una mala. Partamos por la que tú quieras. Mira, yo no sé si esta sea la respuesta que estaban esperando, pero yo no le dedico mucho tiempo a las inversiones personales porque como me dedico a esto, cuando algo sucede en el mundo, no me puedo dedicar a hacer mi pega y a ver qué le está pasando en mis portafolios al mismo tiempo porque no me va a dar el día. Entonces, todas mis inversiones las tengo delegadas. Tengo mi APB, tengo algunos fondos mutuos. En general, trato de tener más fondos internacionales que locales para, digamos, diversificar del riesgo local. Si algo pasa, y algo que aprendí en principal es que la diversificación de riesgo es tomando en cuenta como todos mis flujos, incluyendo mi sueldo. Exactamente. Entonces, si me va mal a mí, o sea, si le va mal al país, no quiero quedarme sin trabajo y que mis activos caigan. Claro. Entonces, si los tengo en dólares, ahí me sirve como de me sirve de algún colchoncito, ¿no? Entonces, por eso me gusta tener las inversiones más afuera que adentro, no porque no confíe en el país, sino por una cuestión de diversificación con mis flujos que están relacionados con lo que pasa en el país, ¿no? Perfecto. ¿Y alguna historia mala, buena que te acuerdes? No sé si contarla, pero es que la primera vez que invertí en fondos ESG, estaba muy emocionado porque estaban muy de moda, porque era súper importante y el medio ambiente y todo eso. Entonces compré un fondo de ESG europeo y me fue bien mal. ¿Habrá sido algo así como el TAN? No voy a decir cuál fue, no voy a decir de qué empresa. De acuerdo, pero ese tiempo atrás, muchos años atrás, era una tendencia que después se ha ido consolidando, pero igual le fue mal a esos activos. Sí, ahora, yo igual sigo creyendo que las inversiones ESG son muy importantes y hay que invertir y hay que fomentar las inversiones ESG. Pero me la pasé muy mal con ese fondo europeo ESG. Perfecto. Buena anécdota. Algo diferente a lo que habitualmente hemos escuchado. Muchas gracias por estar acá en este espacio. Ha sido una entretenida conversación. Agradecemos un montón porque hablamos de un tema que es súper importante para inversiones, que pocas veces lo tocamos, que es más relacionado a la economía. Así que te aprovechamos también de preguntar sobre actualidad, que están pasando muchas cosas. Así que muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar acá en nuestro podcast, gracias Fernando y gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana en nuestro podcast Mente Inversionista. Y como siempre, invitarlos a que nos sigan en el canal, que nos sigan en Spotify, Apple Podcasts, que también estamos, así que invitadísimos a todos que nos sigan, que compartan la información y que obviamente sigan aprendiendo de grandes invitados como hoy día tuvimos. Muchas gracias. Gracias Fernando. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.